Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Conversatorio Jurídico, nuestro programa académico orientado a generar doctrina y razonamiento en el mundo del derecho. Cada semana, desde hace ya más de 3 años, Conversatorio Jurídico viene transmitiendo en vivo. Todo el registro de nuestras transmisiones se encuentra en el canal de YouTube Vinicio Rosillo, al cual ustedes pueden acceder y además suscribirse para recibir las notificaciones respectivas. En esta ocasión contamos nuevamente con la destacada participación del profesor Andrés Jaramillo desde la República de Colombia. Él es profesor de la Universidad Americana, de la Universidad Remington, de la Universidad de Antioquia y algunas otras universidades en la República de Colombia, conferencista nacional e internacional, y forma parte del claustro docente de Conversatorio Jurídico. Buenas noches, estimado Andrés, un abrazo fortísimo a la distancia y por tu intermedio también un saludo a todos los hermanos colombianos. Buenas noches. Muy buenas noches, muy estimado y apreciado doctor Vinicio Rosillo. Un cordial y extensivo saludo a los amigos y hermanos de Ecuador y a todos los juristas del Cono Sur. Muchísimas gracias. Quiero agradecer también la participación de todos quienes se encuentran integrándose a nuestra transmisión en vivo desde nuestras redes sociales, Facebook Vinicio Rosillo, Facebook Poder del Derecho y también a través del canal de YouTube Vinicio Rosillo. Buenas noches a todos. Vamos a tratar el eje académico de los principios de la prueba penal, uno de los puntales fundamentales en la órbita de ese componente probatorio que se suma al enlace de lo fáctico y lo jurídico. ¿Cuál es, para empezar, la finalidad de la prueba en este modelo acusatorio? Para muchos, desde la perspectiva especialmente policial, se sustenta como finalidad de la prueba la búsqueda de la verdad, pero desde el ámbito académico, más bien ya desde una órbita estrictamente acusatoria o que corresponde a una modalidad del sistema oral, más bien se orienta al convencimiento, como además se consigna en nuestro Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador. ¿Cuál es la base de esta finalidad de la prueba, estimado profesor? En efecto, profesor, la prueba dentro de la actividad procesal y dentro de su estadio, que por antonomasia es quizás el escenario del juicio oral, no tiene otra finalidad diferente a tener esa capacidad suasoria, persuasiva o de convencimiento al destinatario de la acción o la pretensión punitiva. Pero entonces, el tema que hoy nos exhorta o nos concita es cómo se ha de practicar o cómo se debe practicar quizás esa prueba que, a no dudarlo, en palabras de grandes profesores, grandes maestros, como el ya afinado Michele Tarufo, es tratar de encontrar una verdad que finalmente puede resultar una falacia porque puede convertirse finalmente en un sofisma de los litigantes o los extremos litigiosos, tratando de decirle al juez que se ostenta esa verdad. Porque realmente no puede haber verdad dentro del proceso, por más que trate de definirse por grandes juristas como Jordi Ferrer, entre otros tantos. Es un discurso loable, es un discurso plausible, pero a mi modo de ver, lo que a la actuación procesal penal y al juicio, lo que se lleva o lo que se afirma son negaciones o afirmaciones, definidas o indefinidas, pero que usted simplemente soporta a través de prueba. Porque esas hipótesis que uno en principio se traza o se confirman y se descartan. Pero ¿cómo se confirman y se descartan las hipótesis delictivas o defensivas u ofensivas? Solamente a través de la prueba. Ahora, ¿cuál es el deber ser para la práctica de la prueba? Entonces, para comenzar a hablar de este tema, la prueba o se aplica a través de principios o se aplica a través de la norma reglada como tal.
Podemos hablar de cualquier cantidad de principios que rigen, regentan u orientan la prueba penal dentro de la actividad procesal penal. Pero tenemos que partir diciendo, honorable profesor, y a todos los que en esta oportunidad con su paciencia nos escuchan, y es que los principios, a no dudarlo, son universales. Y en esa medida, siendo así, pues no hace falta que estén reglados dentro de nuestras constituciones, dentro de nuestros estatutos punitivos o nuestros estatutos criminalistas. Definitivamente no. Justamente por ser principios. Y en esa medida, pues siendo así, al margen de que estén escritos o no, como diferente sucede con las reglas, con la norma o con la ley, que sí tienen que estarlo para que pueda existir seguridad jurídica, los principios no tienen que estar o regidos por ese principio de la taxatividad o de determinación. Bueno, así al menos lo entiende Robert Alexy. En esa medida, hemos de hablar ahorita de cómo podemos darle un poquito de, o más bien, darle esa aducción a la prueba basada en los principios. Pero acompañada de unos buenos argumentos, se puede hacer un excelente uso de los mismos en la medida en que estos, a no dudarlo, son supraordenados a la ley o a la regla. Hay que decir, profesor, que los principios se sopesan, los principios se ponderan, contrario a la norma, porque la norma entre sí, una con otra, se excluye. La norma se aplica en todo su rigor, pero no podemos aplicar dos normas al mismo tiempo. Lo que sí le facilitaría, al menos como lo plantea el gran profesor Robert Alexy, es que estos simplemente se hace una actividad de ponderación. Ahora, como antes de entrar a definir algunos principios, debemos decir que los mismos se rigen por unas funciones o unas funcionalidades, porque no en vano allí lo están, y estamos de acuerdo que en Perú, en Chile, en la China, en Ecuador, pues los principios son fuente creadora o consultiva del derecho. Hoffman también lo ve así, porque, claro, los principios suplen las zonas de anomia o penumbra que quizás la norma jurídica, en atención, valga decirlo, en ese principio de legalidad, le puede dar al operador jurídico o al juez. Entonces, en nuestra Constitución colombiana, en el inciso segundo de en el artículo 31, en la Constitución nuestra del 91, se hablaba de que, o se dice, de que los principios, además de otras fuentes, de ser consultivas, son auxiliares del derecho. Y son auxiliares del derecho, además de otras, como la jurisprudencia, la doctrina, en otras disciplinas del derecho, no en el caso del derecho penal, la costumbre. Entonces puede entrar a suplir. Yo creo que ahí no hay lío y en eso todos coincidimos y estamos de acuerdo. Pero más que una fuente consultiva o fuente creadora, dentro de las funciones, de los principios, está la interpretación de la ley. Esos axiomas o esos valores, no voy a entrar a confundirlo porque hay expertos constitucionalistas que sí saben desligar esos conceptos entre lo que es un valor y lo que es un principio, ¿sí? Pero al menos mínimamente sí saber y conocer que estos principios, apelando a la dogmática, apelando a la axiología, apelando a esas fuentes o esos razonamientos o interpretaciones de la norma, los principios ayudan a suplir esas falencias que pueden dejar las normas arregladas, porque aquí vamos a tener un dilema y es justamente eso, estimado profesor. La ley, a no dudarlo, sí tiene que ser escrita, tiene que regirse por un principio de taxatividad y por un principio de determinación. Es decir, es esa norma y no puede ser otra. Lo que sí puede ocurrir con los principios. Entonces,
hemos hablado de esos principios que nos rigen, y es que nadie puede ser juzgado y vencido sin antes haber sido escuchado en juicio. De ahí deriva uno de los grandes principios, que es el del qué, el del proceso debido. Hay que explicar también, de alguna manera, estimado profesor, que los principios dentro de la actividad procesal penal, además, dentro de sus funciones, está, como ya lo explicamos, el de la integración del orden jurídico, porque el orden jurídico no se reduce a la Constitución y a la ley. O sea que los principios integran, o integran por vocación extensiva a los tratados internacionales, a los convenios suscritos y ratificados entre estados. Los principios también informan, pero los principios, sobre todo, son limitaciones al derecho. ¿Por qué lo son? Porque, de alguna manera, la función judicial, que no es otra que la de aplicar jurisdicción como una potestad pública a todos los jueces, de alguna manera limita su actividad. Ellos, recuerde usted, estimado profesor, que ellos, al emitir providencias judiciales, autos y sentencias, se tienen que limitar o regir, en principio, a los principios. Valga la redundancia, sonó hasta bonito la información, porque son los principios los que no van a permitir que el juez exceda o desborde sus funciones. Entonces, habiendo explicado la funcionalidad, las funciones de los principios, como ya lo explicamos, hay unos principios supremamente interesantes. ¿Y por qué no hablar sobre ese gran principio de la dignidad humana? Recordemos que el Estado, cuando en razón y por virtud a ese principio del ius persequendi, que se subroga la Fiscalía o el Ministerio Público cuando funge como acusador, debe de alguna manera saber y entender que a quien está persiguiendo es a un ser humano. En Colombia pasó algo muy particular porque nuestra constitución anterior era de 1886. Y te cuento, profesor, que antes, en principio, primero era el Estado y después estaba el ser humano, el hombre. Primero el Estado y después el ser humano. La Constitución nuestra del 91 lo cambió todo, le dio un viraje y dijo, no, primero es la persona, primero es el ser humano y después el Estado. Ahí es cuando surge el principio de la dignidad humana, que es igual en Ecuador, que es igual en cualquier país, ahorita al menos latinoamericano, por lo que he podido entender y comprender de algunas legislaciones procesales y constitucionales de países hermanos. La dignidad humana está por encima de cualquier cosa, y de ahí desprenden otros principios, al debido proceso, a la imparcialidad, a la imparcialidad, a un juicio justo, a un debido proceso, a que la práctica de la prueba lo sea con inmediación, con concentración del juez, con el derecho a la confrontación. Y entonces derivan todos los principios basilares del derecho procesal y del derecho probatorio. Pero primero hay que respetar al ser humano, porque no lo podemos cosificar. No podemos cosificarlo extrayéndole un pelo, una lágrima, saliva. Venga, que con eso lo voy a incriminar y lo vamos a acusar para luego condenarlo. Y eso no es un invento de los colombianos ni de los ecuatorianos. Eso viene del tercer imperativo kantiano. Y ese tercer imperativo kantiano inspiró a nuestra Asamblea Nacional Constituyente del año 1991, que dijo, vamos a hacer una constitución. Lo primero es que vamos a respetar la dignidad humana. Y vamos a respetar, por ende, al procesado. Y vamos a respetar, por ende, al acusado. Y de ahí, en lo sucesivo, surgieron otros, además de ese bastión, si se quiere,
o el acicate de la dignidad humana, vinieron otros como el de la igualdad material, vinieron otros como el de la pluralidad, singularidad, y en fin, hicimos nuestra constitución. Bien o mal, ahí está. Entonces, partiendo de ahí, en vano, y usted dirá, qué redundancia, pero así quedó en el artículo primero de nuestro Código Penal, o el Estatuto de Penas, o el Estatuto Criminal, como llaman en otras partes, en nuestro Código de Procedimiento Penal, en el artículo primero, y en nuestra Constitución está arreglado en el artículo primero, que la dignidad humana, el ser humano primero y después lo demás. Profesor, así las cosas, entonces, en lo que atiene o atiende a lo que es en estricto sentido, los principios dentro de la actividad procesal y aquellos que guardan estrecha relación con la prueba, entre ellos, pues tenemos que partir, a no dudarlo, el principio de la libertad. ¿Y el principio de la libertad qué? ¿Individual o el principio de la libertad probatoria? Hombre, de ambas, porque la una es consecuencia de la otra. A no dudarlo, si se soslaya, si se menoscaba ese principio de la libertad probatoria, que no podemos confundir libertad con libertinaje, porque hay muchas formas de hacer las cosas. No de cualquier forma o de cualquier manera se pueden hacer las cosas. Ojo, porque indefectiblemente la prueba se transforma. Y la prueba antes de ser prueba es fuente de prueba. Y es fuente de prueba porque hasta que al menos en juicio la misma no se practique, no podemos hablar de prueba. En Estados Unidos se habla de evidencia. La evidencia se evidencia hasta que sea prueba. Por eso, cuando el norteamericano dice que no hay caso, es porque no hay una evidencia que pueda sustentar su hipótesis. Las mismas hipótesis que manejamos nosotros de acuerdo a las circunstancias espaciales, temporales y modales. Pero claro, el principio a la libertad pro homine es un principio que va ligado a ese principio de la libertad probatoria. Todo individuo, si el Estado para perseguirme se puede valer de la prueba, regida por un proceso debido probatorio, que es muy diferente al debido proceso estructural, que es aquel mediante el cual en razón y por razón al principio antecedente consecuente vamos armando un proceso de principio a fin unidireccional. Pero para la formación de la prueba tenemos que partir primero, en principio, de una evidencia, que bien o mal tiene apenas una vocación, sin serlo, pero si llegamos a juicio ya tenemos prueba. ¿Por qué lo es? Por una potísima razón, porque se permitió el derecho a su práctica, a su inmediación, a su contradicción y a su confrontación. En la medida que así sea, podemos hablar de prueba. Así ya habilita al juez para que entre a, una vez practicada la prueba, valorarla, apreciarla en conjunto y decidir inocencia o culpabilidad. Bien. En este marco que estás precisando, disculpa que te interrumpa aquí, es importante determinar que en nuestras legislaciones, me refiero especialmente a la legislación acá en el Ecuador, se determinan varios apartados normativos que se refieren a principios, pero sin embargo se los confunde a veces con las reglas. No son lo mismo principios que reglas, entendiendo que los principios son estas normas fundamentales a las que tú acabas de referir. Y para aclarar esto, el profesor Alvarado Belloso, en su cátedra de Derecho, Derecho General del Proceso, cuando se refiere a este tema específicamente, indica que los principios no tienen antinomias. Es un principio, por ejemplo, aquel que no tiene un contrario, como la imparcialidad, como la igualdad. Pero se refiere a las reglas como aquellas que sí tienen un contrario, al hablar, por ejemplo, de oralidad versus escritura. En este marco específico, por lo menos al tratar esto normativamente, el legislador indiscriminadamente ubica
principios y reglas como si se trataran de principios. Y a los que tú te acabas de referir en última instancia, estos que se refieren a la fase de la prueba, ¿no? Cuando la prueba tiene varias fases, una en que se anuncia la prueba, otra en que se ordena la prueba, la práctica de la prueba, la incorporación y la valoración de la prueba. Y de ahí surge uno de los principios que me parece importante que debemos tratar en prima fase, que es el principio de oportunidad. Yo lo llamo a este principio de centralidad, porque se radica sobre la base de que la prueba debe ser practicada en el juicio. Sin embargo, se la anuncia en un momento previo, en una etapa previa, anterior, en una etapa acá en el Ecuador denominada preparatoria de juicio, en otras legislaciones denominada etapa intermedia, ¿no? O etapa preliminar. Entonces nosotros separamos una de las fases de esa prueba, el anuncio de la prueba, para un momento distinto, para que la trate inclusive un juez unipersonal, el juez de garantías penales acá en el Ecuador, siendo que esta prueba se va a practicar ante un juez plural, un juez pluripersonal, que es el Tribunal de Garantías Penales en el Ecuador. Entonces, tenemos una lógica en la que la práctica de la prueba, que es el principal momento para que se desarrolle este principio de centralidad o de oportunidad, se realiza ante un juez plural, pero el anuncio se lo realiza ante un juez diferente, el juez unipersonal, como me referí. Pero ¿cuál es lo relevante de esto? Es de que se da ante el juez unipersonal o el juez de garantías penales lo que los norteamericanos llaman el discovery, ¿no? Descubrimiento de la prueba, el juego limpio o el fair play. Esto es importante entonces analizarlo en la medida de que nosotros tenemos ya el anuncio de la prueba con un efecto de preparar todo ese escenario que se va a realizar en el juicio. No hay nada nuevo, de hecho, en el juicio. Nadie va a descubrir nada en el juicio. Sabemos que van a ir ciertos testigos, sabemos que se va a presentar cierta prueba e inclusive sabemos qué van a decir por los antecedentes que generalmente constan en el proceso. Entonces, ¿cuál es el análisis que puedes enfocar respecto a este principio para irlos analizando uno a uno? Y dar, por cierto, la bienvenida a todos quienes se han integrado a esta transmisión virtual en vivo. Tenemos casa llena en este conversatorio. Saludos a todos desde las diferentes regiones del Ecuador. Nuestro tema es los principios de la prueba penal. Nos vamos a ubicar en esto. ¿Cuál es el enfoque de este principio de centralidad o principio de oportunidad al establecerse el discovery en un momento distinto y la práctica de la prueba en otro momento, que es la audiencia de juicio? Yo siempre les indico a mis alumnos que la audiencia de juicio no es la más compleja, pero sí es la más importante, porque se realiza justamente en esta audiencia la práctica de la prueba con la inmediación directa o indirecta ante el juez que va a resolver, ante el juez de sentencia. Es el único momento en que el juez inmedia directamente con la prueba. Entonces, ¿cómo se da la importancia de este principio al que acabo de referir desde tu perspectiva y en el desarrollo de tu cátedra? La importancia del principio de oportunidad o de centralidad no es otra distinta a la evitación de la contaminación del juez de conocimiento o del juez que va a decidir. Que va a decidir la pretensión punitiva. Esa es la única finalidad para desligar o deslindar lo que es la fase de la indagación y la investigación con la fase de enjuiciamiento. Hay que darle ruptura, porque así, de esa forma, podemos garantizar otros principios que son de la imparcialidad, neutralidad y objetividad. Esa es, no es otra. Porque el juez que decide no puede ser juez y parte. El juez que decide la pretensión punitiva, el juez que decide responsabilidad, no puede estar contaminado con la indagación o la investigación, porque si no, sus pensamientos estarían sesgados. Ahora, el profesor argentino Alvarado Belloso, que no penalista, aunque sí civilista, es un profesor muy atinado
hay que decirse, y es cierto. Pareciera que replicara grandes teóricos y tratadistas como Robert Alexis lo explicaba ahorita desde un principio, y es comprensible cuando él dice que los principios no necesariamente tienen que estar en razón y por virtud del derecho positivo, es decir, escritos. Pueden no estarlo, pueden estar en tratados internacionales, pueden estar en la doctrina. Y si los buscamos en nuestros códigos de procedimiento y no lo encontramos, no quiere decir que no existan. Sí existen. Y integran el orden jurídico, a no dudarlo. Y claro, cuando ellos llegan, obvio, tenemos esa posibilidad o esa potestad de pues, ponderar, sopesar y aplicar. Y aplicar por encima de la norma, aplicarlo por encima de la ley. La ley no. La ley tiene algo muy particular, es que sí tiene que estar escrita. Más que por seguridad jurídica, indefectiblemente, es porque hay un principio que dice, sin ley no puede haber pena. Sine poane, sine nulle. Dice el aforismo jurídico. O sine leyem. En todo caso, a lo que quiero llegar es que él es un profe muy crítico, inclusive de la prueba de oficio. Él dice que la prueba tiene que ser arrimada por las partes según su causa. Pero cuando el juez la decreta motu propio, rompe con un vacilar principio que se llama el de la bilateralidad de la audiencia. Es decir, cuando el juez manosea o interviene decretando prueba de oficio, a no dudarlo, va a favorecer a una parte o a la otra, lo que rompe con ese principio de igualdad de ambos. Pero, profe, para no salirme de la pregunta que usted me hace, me parece loable el hecho de que nuestras legislaciones, de acuerdo a la fase intermedia, tal y como se maneja en Ecuador, se desligue de lo que un juez de control de garantías haga en razón y por virtud a la preconstitución de la fuente de prueba. Y hablo de fuente de prueba porque no es prueba, porque las partes en ese afán por conseguir la prueba con base en el principio de legalidad, él simplemente ejerce un control y observa que la prueba que acopie o la evidencia que recauden las partes llegue incólume ante el juez de conocimiento. Es decir, le da la bendición partiendo del supuesto de que lo hicieron bien, no de cualquier manera. Ejemplo, no podemos pensar o sería inaceptable que un policía judicial obtenga información con base en una amenaza, pues porque esa información sería ilegalmente obtenida. Ejemplo, yo cojo un arma de fuego, yo te tengo capturado, yo sé lo que tú hiciste, confiésame a mí, y es más, delata a tus amigos, porque si tú no lo vas a hacer, yo puedo inclusive ponerte otros delitos que a lo mejor, pero esa es una forma de constreñir. Con miedo, yo delato, con miedo, yo me autoincrimino, con miedo, yo confieso. Es ilegal. Entonces, todo eso es lo que tenemos que entrar a revisar de cómo se acopia la evidencia. Esos controles, juez de control de garantías, que es un juez constitucional, vela porque todo ese acopio sea debidamente recogido. Ya lo expliqué, debido proceso. ¿Pero debido proceso qué? Probatorio. ¿Cómo recaudo la evidencia? Porque otra cosa es el debido proceso probatorio, pero en fase de juicio, donde en razón y por virtud a esa inmediación entre la práctica de la prueba, el juez de conocimiento va a observar que haya lealtad de partes, va a observar que se practique la prueba en debida forma, va a observar que lo que se aduzca viene incólume del juez de control de garantías, profesor. Esa es la respuesta que le doy a tu pregunta. Muchísimas gracias. En este marco debemos establecer también que en materia penal, en el momento de investigación, previo a la audiencia, por cierto,
aquí nosotros en Ecuador tenemos un momento procesal y un momento preprocesal, de ser el caso, la investigación previa y la instrucción, según corresponde. Se recogen elementos, estos elementos probatorios, nosotros los denominamos elementos de convicción, y llegan a alcanzar el valor de prueba únicamente cuando se los presenta en el juicio. Y esto por un principio que se llama principio de permanencia. Llegan a ser recién prueba en ese momento. Es decir, el fiscal puede haber acopiado muchos elementos probatorios, muchos elementos de convicción, pero si no los presenta en el juicio, no alcanzarán ese valor de prueba una vez que sean o deban ser valorados por el juez. ¿Cuál es la importancia entonces de este principio de centralidad? Considerando de que justamente aquí en la audiencia de juicio es donde se va a practicar lo que luego se denominará prueba o alcanzará el valor de prueba, pero teniendo como antecedente de que todo lo que actúe en el momento de investigación preprocesal o procesal el fiscal debe hacerse con miras a ese momento, al momento del juicio, es decir, no puede realizar actividades fuera del marco legal o constitucional porque eventualmente podrán ser cuestionadas ante un tribunal de garantías en el juicio. No puede el policía actuar fuera del marco de sus atribuciones porque sobre la base de un ejercicio de contradicción en el contrainterrogatorio pueden resaltarse esas debilidades e inclusive incurrir en repercusiones penales para ese policía por actuar mal. Entonces, ¿cuál es la importancia de este principio de permanencia para poder alcanzar estos elementos probatorios, un valor de prueba solamente en el juicio, para que su incidencia, la incidencia de esta centralidad realice que el caso llegue o no a juicio? Tienen que realizarse bien sus actuaciones en el momento de investigación por parte de la Fiscalía. Principio de convicción y principio de permanencia. Como su nombre lo indica, parte en el sentido figurado de la palabra, etimológicamente hablando, de su propio nombre. ¿Convicción para quién? ¿Para mí o para el juez? Principio de convicción y principio de permanencia. La permanencia se rompe en juicio, porque lo que yo haya copiado documentalmente es por fuera de juicio, pero no hay confrontación, no hay contradicción y no hay inmediación. Deja de ser de permanencia y deja de ser de convicción cuando se cumplan estos otros tres principios: de confrontación, contradicción e inmediación. Ahí parte. Entonces, no es prueba lo que el perito diga en su base de opinión pericial o su dictamen. Es de convicción para mí porque sustenta mi tesis. No es prueba lo que en una declaración anterior, una entrevista, un documento de contenido declarativo, un testigo presencial haya dicho. No lo es. Es prueba cuando el perito en juicio defienda su tesis científica, dogmática, técnica, la defienda con argumentos, sometido a un contrainterrogatorio, y que el juez vea, y que el juez esté ahí. Y que su base de opinión pericial, plasmada en un documento, que tampoco es prueba, porque no podemos hablar de prueba adjunta o conjunta, porque prueba es testimonio de lo que su boca salga en un interrogatorio y en un contrainterrogatorio, en un redirecto y en un recontrainterrogatorio. Ahí es prueba. Y entonces ya no podemos hablar de convicción, porque es que la convicción a quién va dirigida, al juez. La capacidad suasoria o persuasiva es en la forma en que el litigante con su habilidad pueda tratar de extraer esa información no del documento, sino de boca del propio testigo. Igual pasa con las declaraciones anteriores, porque yo puedo tener un acopio de información escrita así, no va a servir, porque se tiene que ratificar lo que se pudo haber observado en el lugar de los hechos. Por eso es que yo no puedo hablar de verdades, por más que se hable de verdades procesales, verdades probatorias, no son más que galimatías.
Aquí hay una verdad histórica, pero que se lleva a través de afirmaciones, respetando mucho a grandes maestros, que más faltaba yo ir a cuestionar, pero eso es justamente la dinámica de la actuación procesal penal, donde se defiende una tesis y hay una antitesis, y simplemente a través de hipótesis uno las va a defender, y el juez a través de una sentencia que se convierte en una síntesis, como la fórmula hegeliana tan conocida, pues, que ya todos hemos estudiado, profesor. Otro de los principios de la prueba es el de inmediación, y ante la posibilidad de que los juzgadores y las partes y el desarrollo de la prueba se radique en la audiencia de juicio. ¿Cuál es la importancia de entender esta inmediación ahora, no solamente como esa inmediación directa, sino también la indirecta que se realiza a través de la vía telemática, para lograr esa persuasión al juez, para persuadir al juez? Porque ese es el destinatario directo del mensaje o del discurso del litigante. ¿Cómo es que se desarrolla esta importancia de la inmediación, especialmente ahora en que se ponderan los medios telemáticos? No se desarrolla, simplemente. Eso es una vulneración flagrante y ostensible a ese principio, porque en razón a la virtualidad o telemática, como tú dices, se rompe. Es que no hay inmediación indirecta. Eso es un sofisma simple. Es que la inmediación es directa y ya. Justamente por eso se habla de inmediación, porque si no es inmediación, sería mediación. Un juez no va a tener esa relación directa con la práctica de la prueba. Definitivamente no, a través de un medio como estos, por más Full HD que sea el dispositivo electrónico. Esa autorización, no sé en Ecuador, ahora en Colombia ya hay una ley que dice que las audiencias y los juicios virtuales son válidos y son legales. Eso derogó in limine ese vacilar principio de la inmediación, que es sumamente importante. Porque, entre otras, cuando las partes se contradicen o las partes confrontan al testigo con documentos o declaraciones anteriores, el juez no lo va a poder percibir. El juez no va a poder saber cuándo un testigo está detrás de la cámara. El juez no va a poder saber si el testigo tiene aquí en sus manos debajo un documento. No tiene esa capacidad, ese ángulo de visión. El juez no va a poder saber cuándo el testigo tiene en una mano un celular donde le están llegando las respuestas por Messenger o le están llegando por WhatsApp. El juez no va a poder saber cuándo se cae el internet y saber si el testigo está consultando notas o está consultando documentos que están prohibidos y que no lo podía hacer. Eso es atroz. Es lo más lamentable que le ha pasado a los sistemas procesales, al menos el colombiano. No sé ahorita cómo está Ecuador, pero si es así, es una lástima. Es un despropósito jurídico. Eso es lo más deleznable que ha podido pasar, porque es que definitivamente la suerte, ¿quién la está corriendo? El acusado. Es el acusado quien padece la ignominia de la persecución del Estado. Pero la legislación o la creación de la ley en cuanto al ritual procesal penal están buscando en la comodidad de los abogados litigantes, de los jueces, de poder litigar desde un sofá, desde la comodidad de su casa, cuando es una solemnidad total estar en una sala de audiencias observando qué hace un testigo con el acusado aquí al lado, no el juez en un país, el procesado en la cárcel, el abogado en su casa todavía con la pijama puesta y sin saber qué está haciendo el testigo, profesor. Ciertamente la legislación en ese caso ha determinado, por lo menos acá en Ecuador, la posibilidad de que en determinados y puntuales casos en los que por seguridad se requiera la intervención telemática, el juez debe autorizarla y procede.
Y ciertamente el escenario es el que tú planteas. En muchos casos, los jueces, cada uno de estos, cuando es un juez plural, se encuentra en sus domicilios a través de la vía telemática, el defensor igual, seguramente el procesado esté privado de su libertad, estará conectándose desde el centro de privación de libertad. Cada uno está en lugares distintos y en algunos casos ni siquiera se utilizan ya las salas de audiencia físicas. Es decir, nos encontramos en una sala de audiencia con entorno virtual. Esta es la realidad. Se resaltó mucho este trabajo telemático, especialmente a propósito de la pandemia, y definitivamente llegó para quedarse. Esto no se va a desterrar así. Nosotros, me refiero, en el caso tuyo es igual, como profesor de litigación oral, debemos inclusive enseñar unas técnicas un tanto distintas o acopladas más bien al tema de la persuasión telemática, porque entenderás que, y entenderá nuestro público, que no es lo mismo tener al testigo ahí junto a uno para poderlo contrainterrogar que hacerlo a través de una vía telemática que se presta mucho para este desenlace que tú acabas de indicar, el apoyo a través de documentos que ustedes no lo pueden ver si es que están a través de este monitor, o seguramente ante la posibilidad de que existan otras personas que estén ayudándole a declarar a esa persona que realiza su intervención a través de la vía telemática. Ciertamente es un ejercicio más complicado, más conflictivo. Entonces, ¿cómo podemos superar, ya entendiendo que es una realidad que está y que seguramente vino para quedarse? ¿Cuál es la posibilidad de establecer la persuasión a través del ejercicio de litigación, y me refiero especialmente a través de un contrainterrogatorio por la vía telemática? Antes de darte una respuesta, estimado profesor, como gran jurista y reconocido que eres, a no dudarlo, a la actividad procesal penal concurren sujetos procesales partes y sujetos procesales intervinientes. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quién crees tú que es la persona más importante dentro del proceso penal? Más importante como sujeto procesal, ¿te refieres tú? Sí. Bueno, ciertamente, como tú acabas de mencionar, sobre quién se ejerce el jus puniendi, estamos hablando especialmente de la persona que está siendo encausada, es la que tiene que, sobre la base de los principios, custodiar todo su ejercicio del derecho a la defensa. Esto es Definitivamente. importante. En ese orden de ideas, si todos los que concurrimos a la actividad procesal penal nos debemos al procesado y sobre quien recae el jus puniendi, ¿cómo puede ser posible que la virtualidad o la telemática lo cohiba de todos estos principios de los que hoy nos ufanamos de hablar? Entre otras, un principio del que no hemos hablado y hay que hablarlo, aunque te voy a responder la pregunta. ¿Cuáles son los esfuerzos inconmensurables de los abogados litigantes para que, aún teniendo ese problema con la telemática y todas estas cosas, podamos persuadir o disuadir a un juez con todo y lo tedioso y complicado que es? Ya voy para la respuesta. Digamos, ¿cómo puede ser posible que se viole el derecho no solamente de la inmediación, sino de la defensa? ¿Dónde dejas tú ese fundamental derecho a la defensa? ¿Hay defensa técnica? Sí. ¿Hay defensa material? Sí. ¿Es verdad que el abogado defensor hace binomio con el procesado o enjuiciado? Sí. Es importante que estén ellos dos juntos para hablar quién es, además de ser el sujeto procesal más importante de la actividad procesal penal, porque lo es, por encima de cualquiera, hasta de las víctimas. Y me excusan de pronto lo tosco en la forma como lo digo, pero es una verdad. ¿Cómo puede ser posible de que, entre otras, más que un sujeto procesal,
sine qua non, importantísimo, es el principal testigo, porque estuvo ahí, lo vivió, lo vio, estuvo ahí, y él puede interrogar, él le puede decir al oído a su abogado, eso no pasó, eso no fue así, él no estaba ahí, él no corrió, él se cayó, pero decíselo acá de inmediato y se compensan el uno con el otro. Un interrogatorio fluido, versátil, se construye de manera inmediata un buen contrainterrogador, pero claro que quien le pase la información es el mismo procesado. ¿Cómo puede ser posible que el procesado esté encerrado, el abogado con mucha información, sí, pero no tiene al principal testigo al lado suyo sentado, y hoy pues, se le dé prioridad a la telemática? Al menos en los juicios. Mira, estoy compartiendo aquí el artículo 502, número 10 del Código Orgánico Integral Penal, a propósito de una pregunta que hace Humberto Quito, desde el Carmen. El artículo 502, número 10, establece como reglas generales, una de ellas, la posibilidad de que el testimonio se practique en la audiencia de juicio, ya sea en forma directa o a través de videoconferencia, lo que estamos hablando, ¿no? A través de la vía telemática, con excepción de los testimonios anticipados, dice ahí. Es decir, resguarda para estos testimonios que se realizan por determinadas circunstancias. En el Ecuador hay ciertos casos específicos y concretos en que la persona o algunas personas pueden rendir el testimonio antes del juicio, no en el juicio, como una excepción a este principio de centralidad que habíamos referido, ¿no? Pueden rendirlo ante el juez de garantías cuando están gravemente enfermas, cuando van a salir del país, cuando son testigos protegidos, etcétera. Pero en estos casos específicos de testimonios anticipados no se permite el tema de la videoconferencia, ¿no? Solamente la inmediación es directa a la que tú acabas de referirse. Entonces, se establece una lógica, un sentido específico, determinándose de que en ese caso sí reconoce que el testimonio, la declaración anticipada debe realizarse con la presencia de todos, unos en la sala de observación, otros en la sala de declaración, en la cámara de Gesell, pero todos presentes físicamente, lo que justamente tú acabas de indicar. El artículo 502, del que tú hablas, tiene una disyuntiva, y es la O. Es la O donde se da la opción de ser virtual o presencial, pero da la posibilidad. En Colombia es el artículo 438, creo, de nuestro Código de Procedimiento Penal, pero lo conocemos como prueba de referencia. Bueno, así lo entiendo. Y prueba de referencia porque es excepcionalmente admisible, en la medida en que solo es prueba el testimonio que en juicio se ratifique, no más. La cosa es cómo recepcionamos esa información en juicio, en un juicio virtual o en un juicio presencial. Ese es el dilema del que estamos hablando ahora. Y de lo que yo me duelo, no sé si me salga el tema, es que cómo podemos hablar de derecho a la defensa si puede haber un abogado en la sala, o el abogado no está en sala, sino que está en casa o en su oficina de manera virtual, el procesado está en el establecimiento penitenciario o carcelario, confinado tras las rejas. Claro, también lo proyectan a través de un computador o un celular, y así se habla de derecho a la defensa y derecho a la inmediación. Eso es una burda falacia. Así es. Ahora, me hiciste una pregunta ahora, y es, ¿cómo logramos eso tan esencial que es disuadir a un juez, persuadirlo de que mi hipótesis o de que mi teoría del caso es la cierta, a través de la prueba que yo le presento, con todo y lo complicado que es tratar de hacerlo a través de una cámara, o tratar de hacerlo desde diferentes partes del mundo para lograr lo mismo, que entre otras, y debo hacer una confesión por acá,
a todos los que nos ven, de lo que a mí más lidia me da como abogado, y por la experiencia lo digo, es ejercer ese derecho a la contradicción y a la confrontación. Cuando hablo de contradicción, es cuando trato de impugnar a los testigos porque los medios telemáticos no me lo permiten. Nunca va a haber un internet estable. No va a haber un dispositivo electrónico, así sea un iPhone 14 o un computador con mucha capacidad RAM. No hay un dispositivo que lo permita, porque ha sido complicado de una manera versátil, fluida, celere, como debe ser, contrainterrogar a un testigo. Ahora, si además de contrainterrogarlo, lo quiero impugnar o lo quiero confrontar con un documento, hacer impugnaciones por omisión o cualquier actividad de las que ya conocemos y en otras conversaciones que hemos tenido aquí, lo más de interesantes, no lo he podido lograr, porque en sala de audiencias es tan fácil como pedirle permiso al juez, sentar bases probatorias, correr un traslado para mí y decirle al testigo qué dice acá. Y eso lo hago en cuestión de segundos. Tras de que si lo hacemos de manera telemática, han de transcurrir muchos minutos, donde el testigo tendrá la oportunidad de alguna manera para preparar su respuesta. Es más, esperar a que le llegue lo que tiene que responder. Sobre la base de esto, ahora movámonos a otro principio que es el principio de contradicción, y el desarrollo específico de este tiene sobre la base del entendimiento que las partes pueden controvertir las pruebas del contrario. Sin embargo, hemos de establecer de que este principio no solamente se desarrolla con el contrainterrogatorio que tú acabas de referir o su elevado desarrollo a través del recontrainterrogatorio en su momento oportuno, sino también a través de las objeciones. ¿Cuál es el alcance de este principio que se desarrolla como parte de estas estrategias de litigación especialmente importantes para la defensa? Porque a diferencia de otros ejercicios obligatorios como el examen directo, por ejemplo, el contrainterrogatorio es más bien estratégico. Lo realizo siempre y cuando estratégicamente sea bueno para mi caso. Entonces, ¿cómo se desarrolla esta contradicción sobre la base de la estrategia especialmente desarrollada por la defensa? El principio basilar y procesal de la contradicción es quizás una de las herramientas que, a no dudarlo, honra la actividad procesal. Ella, además de las objeciones, como lo planteabas, y además de los contrainterrogatorios o recontrainterrogatorios, también se pueden ejercer a través de los testigos de refutación o a través de los alegatos de cierre. Que, a no dudarlo, pues, eso ya va mucho o depende de las habilidades, destrezas y técnicas, pues, del litigante. Ahora que pues hemos tocado ese punto de este principio, ya lo dijimos, con relación a los anteriormente ya mencionados, sin hacer de esta disertación un caos, este principio, pues, al menos con la telemática tampoco se honra. Acá en Colombia lo mencionamos, cuando hablamos de telemática hablamos de virtualidad. Entonces, si no hay un derecho de defensa y no hay un derecho de inmediación, me atrevo a decirlo que con la contradicción, con la telemática, sí se puede desarrollar, pero se soslaya, diría yo que en gran parte también. Con la presencialidad en sala de audiencias se honra sobremanera. Bueno, ¿y por qué lo digo? Ya lo expliqué. Porque no es lo mismo contradecir a un testigo, impugnarlo, interrogarlo de una manera directa en un lugar donde sabemos que lo tenemos ahí
y que está concentrado en lo que se está haciendo, a tenerlo a través de una cámara. Pero es un principio sumamente importante y te digo que quizás de pronto algunos litigantes muy sobrados o pensando pues que llegan de pronto muy confiados, digámoslo así, han perdido los casos, porque me pareció escuchar ahorita en una intervención, apreciado profesor, de que uno puede llegar muy bien armado a un caso, con todas las estrategias y con muy buena prueba o fuente de prueba. Pero se han perdido casos solamente por la habilidad que pueda tener la contraparte en el ejercicio de la contradicción. La contradicción es supremamente esencial, entre otras porque yo lo considero más como un subprincipio a otro principio más importante, que es el principio de igualdad de armas o de bilateralidad de la audiencia, porque es la esencia de la contienda judicial, es la esencia de la oposición de las partes sometiendo el conflicto intersubjetivo de intereses, como lo decía Francesco Carneluti, para que un tercero imparcial pues resuelva de fondo a través de una tutela judicial efectiva. Solo para que quede claro para nuestra audiencia que está atenta y a quienes saludo en esta masiva participación en el programa, explícales un poco cuál es el alcance de este testigo de refutación. Ya lo explicamos en otros conversatorios, pero me parece importante que dejemos puntualizado para qué utilizamos el testigo de refutación. Si bien es cierto, la dinámica, como lo acabo de explicar, es justamente de disyuntiva, es decir, de oposición permanente, donde diametralmente opuestas o de manera antagónica hay una disputa judicial. Cualquiera puede pensar que de la única manera en que se puede derruir o enervar la tesis de mi contraparte es a través de hacer buenas objeciones o buenos interrogatorios, no siempre. Porque quizás hay testigos muy hábiles, hay testigos muy diestros, hay testigos muy versados, o puedo tener un opositor litigioso muy hábil y no me alcance el interrogatorio, o no me alcance el contrainterrogatorio y pues no alcance a impugnar al testigo, o no lo logre, porque llegan tan bien preparados, basados en una verdad o en una mentira, que lo único que me quedaría quizás sería traer a un testigo de refutación. ¿Cómo funciona? Pues sí, el testigo de refutación simplemente desvirtúa o contraría las afirmaciones llevadas por un testigo de cargos. Entonces, testigo de cargos dice, hablemos de un perito, esta arma es apta para disparar. Y es apta para disparar porque yo hice un desarme de campaña, encontré que todos los elementos estaban debidamente sincronizados y yo puedo concluir tranquilamente que el arma dispara. Estamos en un caso de un porte ilegal de arma de fuego o estamos en un caso de homicidio y ante una base de opinión pericial de esas, pues sería algo incuestionable o incontrovertible. Hasta ahí. Pero si viene otro balístico en oposición a lo que este dice y simplemente dice, señor juez, el arma no es apta para disparar, entonces ya tenemos otra posición diversa, contraria, que dista de la anterior. ¿Basado en qué? Simple. Pues encuentro que el arma no tiene todas sus piezas, le falta el resorte de la corredera, la aguja se encuentra desviada a tantos milímetros y por ende no puede impactar
el fulminante. Y para concluir, pues si yo no disparo un arma, no puedo saber si funciona o no. Coge la tesis del otro y la hace trizas. Y entonces el testigo refutador desmiente al refutado. Eso en cuanto a los testigos de acreditación. Hablemos de los testigos presenciales. Yo alego y afirmo haber visto el homicidio porque estaba ahí el día de los hechos y a menos de 2 metros pude observar con detalle todo lo que ocurrió. Vi a la víctima, vi al victimario, vi a la víctima caer, vi al victimario correr portando un arma de fuego en su mano. Llega un testigo de descargos, refutador, y dice, no pudo haber estado ahí, yo era el dueño del local, esa persona nunca estuvo allá, yo ya la conozco, y simplemente puedo dar fe de ello, ratificándome inclusive con testigos de abono o testigos de convalidación que reafirman lo que el refutador dice, y simplemente al testigo presencial que vio el homicidio lo sacamos del escenario de los acontecimientos o del teatro de los acontecimientos y el primero pasa por ser un mentiroso. Y entonces lo desvirtúan, lo refutan otra persona que simplemente deniega lo que el anterior simplemente dijo. Ese es el testigo refutador. Excelente aclaración. Ahora finalmente vamos a tratar el tema de la libertad probatoria que tú en el preámbulo referiste, estableciendo de que como punto de partida el ejercicio, especialmente de la actividad probatoria, responde a esta bilateralidad que tú mencionas de la audiencia o a este ejercicio dispositivo de las partes y sobre la base de eso el sustento de sus teorías del caso. El problema que surge a propósito de la libertad probatoria más bien estriba en torno a que se suele pensar de que existe una sola teoría que está manejándose en juicio, generalmente una teoría oficial, pero puede ser que también la defensa tenga su propia teoría del caso y alrededor de esta pueda girar toda la actividad probatoria para probar su teoría, no la teoría del contrario, obviamente. Entonces, ¿cuál es la importancia de desarrollar, especialmente de la perspectiva del juzgador, el respeto a esta libertad probatoria? Yo me baso en una alegoría que dice que hay muchas formas de hacer las cosas, no de cualquier forma se pueden hacer las cosas. A modo de ejemplo, digamos que cuando conversábamos ahorita, profesor, de las fases de indagación, cuando empezábamos a recoger la evidencia supina, aquella que tiene apenas vocación, pero que no es prueba. Entonces, hay un ritual por el cual, si aquí tenemos evidencia y antes de llegar a juicio, en el mejor de los ejemplos, hablemos de un documento declarativo donde un testigo simplemente da unas afirmaciones contenidas en un documento, pues todos sabemos que esto no es prueba. Pero si llegamos a juicio y esa información o ese documento ingresa así nomás y el juez lo admite, aunque la contraparte se oponga, eso ya no es ni siquiera libertad probatoria. Es decir, a quien le admitan un documento que pase de largo sin que el testigo declare, al margen de lo que diga el 502 del Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, eso es libertinaje probatorio. Entonces, cuando nos atenemos al principal de los principios, que es el proceso debido, tenemos que revisar un subprincipio que habla de que todo proceso se tiene que sujetar y atener a las formas propias de cada juicio, sin soslayar el trámite. De igual forma, esto en cuanto a la actividad procesal de actos procesales, pero en cuanto a la actividad probatoria de actos probatorios para su creación y su aducción, es ahí donde tenemos que mirar cómo se aduce la prueba. Entonces, no bajo el pretexto de que existe libertad probatoria, de cualquier manera se va a introducir la prueba al proceso. Ahora, hay muchas formas de violentar y soslayar
esa presunta actividad probatoria. Hay, no sé, acusadores muy hábiles que dentro de la acusación incluyen información probatoria, lo cual les está vedado. Vedado porque yo no puedo, dentro de una acusación, transliterar las conclusiones a las que llega el perito, porque ya estamos en la práctica de la prueba. Ya estaríamos incluyendo la información que le va a entrar al juez. Vamos a suponernos que ese perito nunca vaya y declare. Ya la información está entrando en la acusación, no porque la acusación se convierta en un medio de conocimiento, no porque se convierta en un medio probatorio, no porque sea prueba, no, sino que va a sesgar la mente del juez y lo puede hacer incurrir en falsos juicios de existencia por su posición. Entonces, eso es un tema bastante delicado. Se habla de libertad probatoria por tarifa legal, por acumulación de testigos, por permanencia de la prueba. Entonces, eso de la libertad probatoria debe ser un asunto que, como principio, lo dije, debe controlarlo el juez, porque una de las funciones justamente del juez es, o de las funciones de los principios, es la limitación, profesor. Quiero agradecer la destacada participación del profesor Andrés Jaramillo en nuestro programa Conversatorio Jurídico. Hemos tenido una masiva participación en esta clase. Quiero también invitarlos para que se suscriban al canal a quienes todavía no lo han hecho, a quienes se integran por primera vez, a que compartan todo este material académico en sus redes para que otras personas puedan acceder a estas capacitaciones que realizamos de manera permanente cada semana. Muchísimas gracias, querido Andrés. Tus palabras finales en nuestro programa. Una gran bendición a todos los que nos acompañan, a los que nos aguantaron, a los que nos soportaron. Estos temas son muy agradables. Espero poder estar nuevamente con ustedes tocando otro tema parecido o similar. Dios los bendiga y se les quiere mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, siempre bienvenido. Este es tu programa, esta es tu casa académica. Un saludo a todos, queridos amigos, queridas amigas. Nos vemos pronto la próxima semana, si Dios permite, en un nuevo conversatorio jurídico. Muchas gracias.